La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el curso sobre Primera de Pedro, capítulo 4, presentado por el hermano Carlos Robertson. Dios les bendiga. Primera de Pedro 4. Porque aquí vamos a ver que Cristo sufrió en la carne. Y Pedro nos va a animar que tenemos que armarnos con la mente de Cristo. Tenemos que alistarnos. Es posible que durante la vida nuestra vamos a sufrir grandemente por Cristo. Es posible que nos toque algún día ser perseguidos, matados, puestos en la cárcel por seguir a Cristo. Pero recuerda que si eso sucede, no es nada nuevo. Sucedió a los cristianos del primer siglo, segundo siglo también. Pero si usted está armado, usted ya está preparado. Si usted sabe que viene un golpe y usted prepara para el golpe, no es tan duro que si le golpean y usted no lo esperaba. Entonces, cuando uno está esperando, voy a sufrir, y viene el sufrimiento, no está tan duro. Está como los papás van preparando las mentes de sus hijos. Hijo, vamos a ir mañana a trabajar en labor con el azadón. Pero recuerda, está muy duro. Recuerda que el primer día hay que poner guantes para no tener demasiados callos. Recuerda que mañana vamos a tener mucho sed. Prepara para eso. Yo, trabajando con mis hijos en el labor, les enseñé un truco cómo aguantar la sed. Porque a veces los surcos eran largos. Y cuando uno va allá y regresa, la boca está muy seca. Un truco. Agarra una piedra chiquitita y pone en la boca. Y esa piedra hace salir saliva. Y uno puede trabajar más tiempo sin sentir la sed. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Preparándoles que tú vas a sufrir, va a ser duro, va a ser caliente, te va a cansar. Bueno, entonces ya cuando van con esa mente, no es tan duro. Una vez un hijo nuestro se cayó en una piedra, se cortó muy feo la rodilla. Entonces, tuvo que llevarlo a mi esposa al hospital para que lo cosiera. Pero mi esposa le advirtió al niño, estaba chiquito, cuando tú vas ahí con el doctor, tú no vas a llorar. Te va a doler, pero tú vas a portar como hombre, no vas a llorar. Entonces entró en la oficina del doctor. El doctor lo vio y dijo, hay que coserlo. Se sentó ahí y comenzó a coserlo. El niño se sentó ahí. No lloró. No gritó. Y el doctor dijo, hombres vienen en todos tamaños. O sea, ya se sorprendió. Pero mi esposa ya le preparó. Va a ser duro, pero tú no tienes por qué llorar y gritar. Bueno, se aguantó. Bueno, Cristo alistó a los siervos de Él diciendo, en este mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Entonces, no es una cosa fácil. No va a ser un picnic ser cristiano. A veces hay días buenos, pero puede haber días malos, burlas, persecuciones, pruebas, problemas, tentaciones. No somos libres de tentación nomás por ser cristianos. El diablo todavía nos tiene como su blanco. Entonces, ármense con eso en la mente. Ya sé que, bueno, voy a pasar pruebas, voy a ser tentado, voy a sufrir por ser cristiano, pero tengo que estar listo. Deben estar dispuestos a sufrir. Pedro dice, por tanto, recuerda que acaba de decir en el 22 que Cristo está allá en el cielo. Todo está debajo de sus pies. Y dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido también en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Usted puede pasar esa prueba porque Cristo lo pasó también.
aunque sufrimos algo por ser cristiano, jamás va a ser parecido al sufrimiento de Cristo en la cruz. Usted nunca va a sufrir nada parecido a lo que sufrió Cristo en la cruz. Pero siendo que Él venció, usted puede vencer. Dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Cuando usted sufre por ser cristiano, le da mayor determinación a no pecar. Cuando usted sufre burlas por ser cristiano, debe causar mayor decisión de seguir más cerca a Cristo. Algunos sí regresan al mundo. Algunos cuando le burlan, pues ya se desaniman. Pero nosotros no debemos hacer eso. Por eso nos está advirtiendo, va a sufrir, pero puedes resistir la prueba, puedes seguir. Dice, para vivir el tiempo que queda, o sea, el tiempo que resta en la carne, pero ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, ya hemos vivido quizá muchos años en el pecado, pero ya que Cristo me salvó, me rescató y he sido bautizado y he hecho una decisión firme a seguir a Cristo, ahora ya no voy a vivir como las pasiones me invitan, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Usted sabe que Pedro, segundo de Pedro 2, menciona que algunos que estaban tratando de ser rescatados y vienen falsos maestros y se los hacen regresar al mundo. Y el peor situación, peor estado, está peor que si nunca hubieran conocido el Evangelio. Una vez estuve enseñando un señor que era borracho y era compañero mío en el trabajo y estudiábamos la Biblia y él dio cuenta que la buena vida mía sin estar involucrados en el licor era mucho mejor que la vida de él. Entonces él estaba dejando el licor. Cuando un líder en su iglesia donde él asistía, el sacerdote le dijo, tú eres hombre, si tú quieres tomar, tú puedes tomar. Volvió a la tomada. Y no mucho tiempo después, manejaba su camioneta ebrio y atropelló un hombre caminando y lo mató. Qué triste vida. Aquí no queremos volver a esas pasiones que nos va a llevar a hacer cosas malas. Ya para vivir el tiempo que nos resta, pues hay que seguir a Cristo, no lo malo. Porque aquí dice en el versículo 3, porque el tiempo ya pasado le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. La versión 60 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles son los que vivieron sin Dios. Los gentiles son los que tuvieron sus ídolos, sus imágenes. Y muchas veces esos adoración de los ídolos estaba involucrado en la fornicación, la vida sexual. Y era todo malo. Por eso dice, ya basta el tiempo de haber vivido como ellos, habiendo andado en sensualidad. Mira aquí esa lista. Es una lista de pecados, parecido a lo que vimos en Romanos capítulo 1, por Pablo. Aquí dice, andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías y embriagueces y abominables idolatrías. La versión 60 dice, lascivias, donde eso dice sensualidad, concupiscencias, donde eso dice lujurias, embriagueces, orgías, disipación, o sea, parrandas y abominables idolatrías. ¿Cuántas gentes viven para la parranda, para la borrachera, para mujeres? Y no les trae algo que satisface.
están siempre deseosos de más y más y más y nunca están contentos. Pero el hombre de Dios, que no tiene que vivir en esas cosas malas, puede tener una vida más feliz, 1000 veces más feliz siguiendo el plan de Cristo que el plan del diablo. Ahora el versículo 4 dice, y en todo eso se sorprenden, o sea, esas gentes malas que andan en esas cosas malas, se sorprenden de ustedes si no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, mira, os ultrajan. Esas gentes están insultando a los cristianos por no seguir con ellos. Los mundanos sacan la cuenta y dicen, ¿qué te pasa? Antes tomaba con nosotros y ahora ya no. Seguro que tu mujer te manda. O sea, traten de burlar a uno. Traten de hacerle quedar en ridículo. Pues, porque ya no va con nosotros como antes. Los insultan. Bueno, es que ellos no comprenden. Usted comprende bien, porque lo dejó ese camino malo. Usted sabe que hay esperanza de vida eterna, ¿verdad? ¿Y qué esperanza hay en esas vidas malas? Nada. Bueno, ¿quién nos lee versículo 5, por favor? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien. Aquí estamos viendo que en algún día aquellos que nos burlan van a ser juzgados. Los del mundo tratan de negar a Dios, negar el juicio. Hasta muchos dicen no hay Dios, porque ellos creen, bueno, si no hay Dios, no va a haber ningún juicio. Pero no es cierto, porque si hay Dios, dice el necio en su corazón no hay Dios. Tiene que ser necio para ver lo que Dios ha hecho y decir que no existe Dios. Hay demasiado testimonio por lo hecho que hay Dios, que Dios existe. Pero aquí dice, ellos darán cuenta a Dios, o a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si usted esté vivo, va a pasar por el juicio. Si usted está muerto, también va a resucitar para el juicio. Hay los que tratan de frustrar la resurrección a través de cuando se mueren, ellos piden que su cuerpo sea quemado, sea cremado, y ellos creen que eso va a frustrar la resurrección. Eso no es ningún problema para Dios. Si Dios puede formar el primer hombre del polvo de la tierra, Él puede resucitar uno de las cenizas. Eso no es nada para Dios. Pero trata de frustrar el plan de Dios, pero no hay cómo hacerlo. Pero ahora llegamos a un versículo muy difícil de entender también. Aquí dicen 4:6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Aquí muchos dicen, ¿cuándo fue predicado a los muertos? Y dicen, bueno, seguro que fue predicado cuando Cristo resucitó, más bien antes que resucitó, cuando estuvo muerto, se fue en el Espíritu y predicó a los muertos. Nades. No creo que está diciendo eso, porque vamos a seguir leyendo. Que Cristo fue, dice, con este fin fue predicado el Evangelio, o sea, fueron anunciadas las buenas nuevas, según esa versión, aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Entonces, está hablando de que fue predicado a ellos antes que murieron. Yo conozco muchos hermanos ya muertos que obedecieron el Evangelio. Puedo visitar el cementerio donde muchos de ellos están sepultados y yo puedo decir, aquí está el hermano fulano. Yo me acuerdo cuánto fe que tuvo, yo me acuerdo cuando oraba, qué lindas oraciones, me acuerdo qué buena vida llevaba. Pues hay esperanza para él, porque él obedeció
mientras que vivía, aunque ahora está muerto. Y mira aquí, si entendemos así, el Evangelio fue predicado a los muertos, no cuando estaban muertos, mientras que estaban vivos, a los que están muertos ahora. Pero para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que el Evangelio transforma, cambia el ser humano. El peor pecador lo transforma si Él lo permite hacerlo, y después puede llegar a ser juzgado conforme a la carne en el día de juicio, pero vamos a ser librados. Vamos a escapar del juicio por ser seguidores de Cristo, por recibir lo que Cristo ofrece. Entonces podemos decir mucho sobre esta porción, que el Evangelio fue predicado. Y ese Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros tenemos la misma esperanza de que cuando Cristo viene, nos va a resucitar también. Dios le bendiga. Vamos a dejar el estudio ahí. Al lado derecha de la hoja son comentarios. Algunos son textos también que corresponden. A veces hay flechas que corren del lado izquierdo al lado derecho. Esas flechas indican el texto o la idea que corresponde con esa palabra. Entonces, estamos viendo textos que nos pueden ayudar en la vida. Quiero animarnos que no vaya a leer eso pensando, bueno, eso fue para aquellos hombres, para los de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betania, y punto. No, es para nosotros también. Cuando usted lea las Escrituras, cuando escucha las Escrituras, piensa, es palabra viva. Esa palabra fue escrita para que durara todos los siglos. Es para nosotros. Igual como aquellos que lo recibieron en el primer siglo. Y si permitimos que esa palabra nos transformara, vamos a ser santos como ellos fueron santos. Y si nos toca sufrir hasta morir por Cristo, pues así sea. Vamos a estar contentos con eso también. Ahora, en capítulo 4, versículo 7, vemos que el final inminente. Usted está muy cerquita, el fin. Como él dice, el fin de todas las cosas se acerca. Ese es 4:7. Usan su cabeza. Prenden su grabadora de su mente. A veces, bueno, nosotros que estamos viendo tenemos la ventaja aquí del hermano Ricardo, que no está viendo. Pero Ricardo procura a grabar dónde está ese texto. Pero no voy a decir esto solamente a Ricardo. Nosotros tenemos buena vista. Procura aprender dónde está cada texto. A veces somos flojos en pensar, perezosos en pensar. Y a veces olvidamos rápidamente. ¿Cuántas veces se le ha presentado a una persona, te dice su nombre, y en 3 minutos usted está preguntando, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo lo que me dijo. ¿O soy yo el único que pasa ese problema? ¿Verdad que no? Pero hay trucos para no olvidar nombres. Apuntar, repetir, pero la misma cosa. Aquí 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, cuando dice sed sobrios, ya acabamos de ver que esos gentes vivieron en borracheras. Ahora hay que ser sobrios. Pero no solamente sobrios en no tomar licor, sino sobrios en vuestro modo de pensar. Porque muchas veces la gente quiere pensar nomás en lo frívolo, nomás en lo de niños o jugar. Una vez llegaron unos nietos a mi casa, me dijeron, abuelo, ¿tu computadora tiene juegos?
Pues quién sabe, yo nunca he jugado. Supongo que sí. Bueno, ellos investigaron si tenían. Pero me hice pensar, bueno, lo que dijo Pablo. Cuando yo era niño, yo pensaba como un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, ya dejé las cosas de niño. Ya para nosotros jugar juegos así, pues ya no hay tiempo, hay cosas de mayor importancia. Entonces queremos memorizar, aprender y tener defensa, un escudo cuando el diablo me ataca con su palabra. Pero muchos burlan de ese texto, el fin de todas las cosas se acerca. Dicen, 2000 años atrás dijo eso Pedro y nada. No, pero recuerda también que el fin de cada persona que escuchó el primer siglo, ya están muertos todos. No hay ninguno que sobrevivió el primer siglo hasta el tercer siglo o hasta el cuarto siglo. Por eso él dice, velad. O sea, velad de espíritu sobrio y pues la bebida adormece. ¿Nunca ha visto un borracho tirado por la calle dormido? Y usted piensa, ¿cómo puede estar dormido ahí? Carros pasando, pitando y dormido. Bueno, así es el licor. Pero el hombre que está alerta no es así. Ahora vamos a seguir aquí. Vivir a la sombra de la eternidad. A la sombra de la eternidad quiere decir estamos muy cerquita. Si fuese posible ver el día de mi muerte, quizás sería muy cerca. Por eso dice la oración, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes. La prudencia, Dios lo tiene para cada persona. Está disponible. La sabiduría está disponible. Y el espíritu sobrio para la oración. Miren, hermanos, la oración está tan cerca. Podemos orar, aún en la mente, y Dios nos oye. Cuando uno está pensando en oración, Dios oye, nos ayuda. Por eso hay que estar disciplinados para orar. Muchos no tienen tiempo de orar, pasan todo el día y no hay tiempo para Dios. Bueno, ¿qué pasa? El hombre malo no tiene tiempo para Dios, no tiene a Dios en su mente. Ahora en capítulo 4, versículo 7, vamos a ver el poder del amor. Fíjese, aquí nos va a explicar en el versículo 8, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hay los que creen que está hablando de pecados nuestros, pero yo creo que cuando tenemos amor al prójimo, queremos cubrir los pecados de él. No queremos repetir los pecados de él. Yo y mi esposa casi no tenemos secretos. Pero si yo oigo mala noticia de algún hermano o hermana que está portando mal, a veces no quiero compartir con ella, porque no quiero envenenar su mente en contra de aquella persona. O sea, trato de cubrir los pecados de otras personas. El chismoso agarra el teléfono y dice a todo el mundo. Así vive. Pero nosotros cubrimos los pecados de otros. No quiere decir que vamos a decir, bueno, es pecador y sigue pecando y vamos a ignorar eso. No, hay que llamarle la atención si no se arrepientan. Pero aquí dice que el amor ferviente cubre multitud de pecados. El amor es una cosa de Dios porque Dios es amor. Y nos mandó a amar. Y tenemos que aprender a amar. El amar no es una cosa que fácilmente. Pero cuando vemos el amor de Dios que envió su único Hijo Jesús a la cruz, ahí aprendemos el amor. De tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito. Entonces queremos también dar. Cuando usted ve a una persona sufriendo, batallando, usted quiere dar, usted quiere compartir, usted quiere ayudar a esa persona. Sobre todo, sean fervientes en amor. La palabra ferviente es como algo hirviendo, algo fuerte. El amor cubre multitud de pecados. Ahora vamos a ver la responsabilidad cristiana. Esa responsabilidad que viene en versículo 9 de hospedarnos. Dice la 60, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice la nueva Biblia latinoamericana de hoy, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, sin quejas. Entonces, esas quejas son cuando gentes hablan mal los unos de los otros. Cuando una persona se desanima, cuando una persona quiere echar la culpa a otras gentes, muchas veces es porque no quiere ser responsable. A veces batallamos por nuestros propios errores, pero fácil es echar la culpa a otros. No, que él lo hizo, él me lo hizo hacer. Pero no, nosotros todos tenemos que ser responsables. En aquel entonces, los cristianos, muchos viajaron predicando el Evangelio. Muchos viajaron de un lugar a otro. Y Cristo les enseñó a los 12, recuerda, que debían no llevar alforja, ni 2 pares de sandalias, ni 2 túnicas, sino, dijo, el obrero digno es de su salario. Tenía que ir predicando. Bueno, aquí los cristianos tienen que recibirlos en casa, tratarlos bien, darles alimentación, pero sin quejar. ¿Cómo se sentiría una persona que lo invita a quedar en su casa y después se pone quejas? No, que come mucho. No, eso no está bueno. Eso no sirve. Pero aquí dice, hay que prestarles buena hospitalidad, pero sin quejar. Tú puedes hacer algo. Por eso vamos a ser buenos administradores. Todos tenemos dones. Todos tenemos un don especial. Mire lo que dice, versículo 10. Estamos 1 de Pedro 4 días. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a regresar, vamos a empezar a la última parte de ese versículo. Multiforme gracia. Gracia que viene en muchas maneras. Cuando cae una lluvia, ¿cae una sola gota? No, muchas gotas. Pero entre muchas gotas se hace mucha agua. Cuando Dios da un don a ti, no quiere decir que ya se acabó los dones. Hay más dones para todo el mundo. Y no quiere decir que usted tiene solamente un don. Algunos tienen don de enseñar. Madres piden a Dios que puedan tener don de enseñar a sus propios hijos. Sí, es muy importante. Según cada uno ha recibido un don especial. ¿Cuál es ese don especial? Bueno, depende de cada uno. Algunos pueden dirigir cantos y otros no. Otros pueden leer muy bien y otros no. Hemos visto hermanos con talento de leer muy bueno, manera de leer. Es un don bueno, pero hay que usarlo. Dice, pero úselo sirviéndose los unos a los otros. Como buenos administradores. Si Dios nos dio, hay que dar. Cristo dijo, de gracia recibiste, da de gracia. O sea, no vas a decir, bueno, me dio Dios ese don, pero voy a cobrar todo el mundo para que compartir con ellos. Ya hemos visto eso. Hemos visto por el tele, hay predicadores, pero siempre
manda el dinero, así trabajan. Pero no, Dios quiere que usemos ese don en una forma correcta. Buenos administradores. Entonces, ¿cuál es el talento tuyo? Si usted me dice, bueno, no tengo talento, está equivocado si tiene talento. Si usted me dice, no sé qué es mi talento, bueno, puede ser que no sabe, pero pide a Dios que te ayude a comprender cuál es su talento, qué le gusta hacer. Hay hermanos que sirven a otros. Yo conocí en una congregación un hermano mecánico. Él se prestaba a arreglar los carros de las viudas que no tenían muchos recursos. Bueno, ¿cuál fue el talento de él? Pues arreglar carros. Yo conocí un hermano que cortaba zacate. Y él dijo al predicador, hermano, yo no puedo predicar, pero yo te veo cortando el zacate. Yo puedo cortar el zacate y te doy más tiempo a ti para predicar. Bueno, eso fue un don. Él usó su don para dar más tiempo al predicador. Entonces fue buen administrador. Ese anciano era anciano de edad. Entonces, los dones del Espíritu que Dios nos ha dado son muchos. Y son para edificación de todo el cuerpo. Hay que usarlos. No esconderlos o no ser tímidos. Anoche les platiqué de un hermano que ya era grande de edad cuando se convirtió al Señor. Pero siempre decía sí. Si le pedían, hermano, ¿tú puedes ayudarnos con eso? Sí. Nunca decía que no. Sí. ¿Tú puedes enseñar una clase? Sí. ¿Tú puedes predicar? Sí. ¿Tú puedes dirigir un canto? Sí. Él se aventaba. Hacía la lucha. Bueno, él usaba los dones que Dios le dio. Entonces llegamos al versículo 11. Vamos a ver la fuente y el objeto de todo esfuerzo cristiano. ¿Cuál es la fuente del esfuerzo cristiano? Dice aquí en el versículo 11, todo lo que hacemos debe ser para que Dios sea alabado. Pero el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Está hablando de el que enseña, el que predica, el que está compartiendo la palabra de Dios. Habla, pero como palabra de Dios, no como palabra tuya. Porque si tú estás enseñando la Biblia, es palabra de Dios. Usted tiene autoridad cuando enseña la palabra de Dios, porque no es palabra tuya. Es palabra fuerte. Es palabra inspirada. Por eso enseña, pero con fuerza, hablando como si Dios te está diciendo eso, no yo. Ahora el siguiente palabra subrayada ahí, subrayé la palabra habla, y el segundo es el que sirve o que ministra, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Recordamos a Cristo. Tomó una toalla, se sentó y lavó los pies de los apóstoles. Pues ellos debían haber lavado los pies de él. Pero al revés, él tenía que enseñarles una lección. Ellos no querían lavar los pies de los otros. Más bien venían en el camino discutiendo entre sí quién es el mayor, quién es el más importante. Y si venían con esa mentalidad, yo soy más importante que tú, nadie quería lavar los pies del otro, porque ellos pensaron, tú debes lavar los pies míos, yo no los tuyas. Y Cristo, que era Señor y Maestro, se agachó a lavar los pies de ellos. Con razón que Pedro parece que se avergonzó, ¿no? Dijo, Señor, no me vas a lavar mis pies. Pero después sí. Entonces, Dios es el que te da la fuerza para servir. Dios es el que te da la fuerza a enseñar. Cuando tú paras a enseñar, cuando tú enseñas a tus hijos, no pienses, bueno, no puedo, o no hagas excusas. Hay predicadores que ponen excusas. Hay los que dirigen cantos y ponen excusas. No ponen excusas. Piensa, Dios me va a ayudar y haga lo mejor que puedas.
y vas a ver que Dios sí te va a ayudar. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Gracias a Dios que Cristo nos enseña a quien pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo pensamiento aquí tenemos. Entonces, aquí habla conforme a las palabras de Dios. Cristo mismo decía en Juan capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Cristo sabía que tenía poder esa palabra porque no era de Él, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Cristo entonces también enseñó, pero enseñó palabra de Dios. Ahora seguimos, versículo 12. Amados, vamos a ver otra vez, Pedro regresa a esa idea de sufrimiento. Amados, no se sorprenden del fuego de prueba. ¿Qué quema? ¿Qué duele más que fuego? Pues yo no sé nada más que fuego, que duele más. Pero aquí dice, eso es un fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Dios prueba los corazones de los hombres y mujeres. Nadie le gusta pasar una prueba. Pero si usted está firme y fuerte, usted lo pasará. Usted va a seguir fiel. Y cuando termina y pasa la prueba, usted va a ser más fuerte. Usted va a ser más capaz mañana de otra prueba más grande. Dice, como si alguno no vaya a creer que ese fuego de prueba fuese una cosa extraña que les estuviera aconteciendo. Recuerda que el diablo es el enemigo de Dios. Y si usted está en el campamento de Dios, el diablo le tiene a usted marcado como su enemigo. Él tira sus dardos en contra de ti. Tenemos que poner el escudo de fe. Si estamos en el campamento del diablo, pues Él no nos castiga. Porque no sé si ha visto ustedes, a veces las gentes malas pasan la vida muy bien, tranquilos, ganan mucho dinero, parece que no hay ningún problema. Pero al fin de la vida es muy triste para ellos si no han rendido sus corazones al Señor. Bueno, seguimos en el versículo 13. En el 13 dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. La venida de Jesús debe hacernos más responsables en la tarea que tenemos aquí. Entonces, la persecución es parte o es algo que tenemos que reconocer de los hijos de Dios. Espera el sufrimiento. Espera que venga. Sí va a venir. Pero tenemos que ser fuertes para resistir y seguir fiel. Hermanos, espero que hemos captado algo en esta noche. En ese último texto que vimos, dice el versículo 14, fíjese bien lo que dice. Vituperados, es no, estoy mal, sí, 13. Dice, antes bien en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí, Él sufrió por nosotros. Y ahora si seguimos a Él, tenemos que sufrir a veces. Pero cuando Él sea revelado, vamos a alcanzar la gloria. ¿Preguntas o comentarios? Bienvenido a estudiar 1 de Pedro. Ya estamos en capítulo 4. Ya mero terminamos capítulo 4. Vimos en el versículo 13, 4:13, de los padecimientos de Cristo. Y recordamos que cualquier cosa que uno sufre no va a ser nada
en comparación a lo que Cristo sufrió por nosotros. Y ahora dice, hay que regocijarnos en la revelación de su gloria, se regocijan con su gran alegría. Cuando Cristo viene, vamos a regocijarnos mucho. Qué alegría para ver la salvación en el cielo. Yo sé que palabras no tienen cómo expresar el gozo, la alegría que va a haber en el corazón del cristiano. Cuando llegamos al versículo 14, vamos a ver la bienaventuranza de sufrir por Cristo. Nadie le gusta sufrir. La idea de sufrimiento no lo queremos por nada. Lo queremos cambiar para otra cosa. Siempre el hombre busca no sufrir, no batallar. Pero en Cristo va a haber pruebas. En Cristo va a haber problemas. Pero Dios nos va a dar la gracia para resistir. Entonces aquí en 1 de Pedro capítulo 4, 14 dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo. Aquí vamos a ver en pocos versículos abajo, versículo 16, va a decir cristianos. Pero aquí dice por el nombre de Cristo, es la misma idea. Si usted por seguir el nombre de Cristo, por ser cristianos, son insultados, entonces dice el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. O sea, usted no está solo, usted no está batallando solo. El Espíritu de Dios está con usted, el Espíritu de gloria está con usted. Yo entiendo que el Espíritu de gloria sería el Espíritu Santo. Pero, entendiendo la palabra gloria, damos cuenta que está hablando de la gloria futura, que vamos a regocijarnos en Cristo. Pero ya están recibiendo una porción de eso, porque usted está marcado por el diablo como un enemigo, y eso le marca a usted como un amigo e hijo de Dios, porque el diablo le tiene a usted como su enemigo. Entonces, si ustedes son insultados, nadie le gusta ser insultado. Los insultos duelen mucho. Pero Cristo, ¿cuántos insultos sufrió? ¿Cuántas cosas que le hablaron en contra del verdadero Rey? El verdadero Cordero de Dios. El verdadero buen pastor. Todas esas cosas hablaron en contra de él. Dice, dichosos son, o sea, son bienaventurados, son bendecidos cuando hablan mal de usted. Parece al contrario, ¿no? Si una persona le insulta, ¿cómo es que va a tener una bendición en el insulto? Es que Cristo te va a dar más fuerza. Cristo va a estar más a tu lado para fortalecerle, para animarle. Entonces, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Qué bien que podemos tener eso, ese consuelo. Que si sufro por Cristo, no estoy solo. Cristo está conmigo, Dios está conmigo. Y dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Hablando de Cristo, los del mundo no quieren saber su nombre. Nos hace recordar de Salmo capítulo 2, hablando del Cristo. ¿Recuerda usted el Salmo 2 cuando hablaba del Rey, del Mesías, que fue el escogido? Y fíjese lo que dice ahí en el Salmo 2. Habla de ese Rey. Y en el versículo 1 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? Bueno, es la palabra Mesías, ¿no? La misma palabra que se traduce Cristo, el ungido. Entonces, fíjense cómo los líderes, los reyes están en contra de Dios, están en contra de Cristo. No quieren
ser dominado por Dios. Dios es soberano, pero los del mundo no quieren reconocerle como soberano. Ellos quieren decir yo soy. Ellos hasta dicen no hay Dios. Pero dice necio en su corazón no hay Dios. Tiene que ser necio. Entonces ya vemos que Dios ha puesto, más abajo en el Salmo 2, versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora ya no se menciona como el ungido, sino en el versículo 6 como el rey. Y en el versículo 7, mi hijo. Tenemos 3 frases en Salmo 2 hablando de Cristo. Entonces, vemos el ungido, el rey y el hijo. Con eso en mente, ya vemos que aquí está llegando con la misma idea. Ahí en el Salmo 2 hablaron mal en contra de Dios y en contra del ungido. Y aquí también dice que por ellos, Él es blasfemado. Hablan mal de Cristo, lo burlan, lo pintan como si fuese un falso, un mentiroso, pero cuando usted lo investiga, se da cuenta que no es mentiroso. Cristo tiene toda la verdad en Él. Ahora dice, pero por ustedes es glorificado. Nosotros glorificamos a Dios, alabamos a Dios en el nombre de Cristo. Estamos muy contentos de que nos llaman cristianos, alegres de llevar el Evangelio como nuestro bandera. Ahora seguimos, pero nos va a advertir de no hacer nada que puede hacernos sufrir haciendo lo malo. Está bien que sufre siendo cristiano, pero no está bien que sufre siendo ladrón, o homicida, o malhechor, ni por dentro metido. Quizá Pedro no crea que van a ser asesinos, homicidas, o ladrones, pero que no. Pero malhechor. Hay gentes que leen la Biblia, pero no lo leen bien, y ellos deciden, bueno, vamos a pelear en contra del gobierno. Vamos a pelear en contra de lo establecido en nuestro país como gobierno, y vamos a matar a la policía, vamos a matar a los líderes. Eso está muy mal pensado. No tomen esas ideas de la Biblia, a pesar de que algunos dicen que sí. Hay algunos grupos religiosos que son, muy violentos y dicen que sacan sus ideas de la Biblia, pero no es cierto. Dios ya no nos da la libertad de matar, asesinar. Eso no nos toca a nosotros. A la oración sí. Pero fíjense, ninguno de vosotros padezca, o sea, sufrimiento, insultos, lo que sea, como homicida. O algunas versiones dicen asesinos, ladrón. Qué vergüenza que una persona lo pesque como ladrón y después se descubre que es cristiano. Pues es muy triste. O estafador. Usted sabe que hay estafadores que mientan, ganan mucho dinero con la mentira. Conocimos de un señor supuestamente cristiano que estaba engañando al banco. Él tenía mucha maquinaria. Entonces tenía unos tanques de fertilizantes y llevaba el banco aquí a un rancho para ver cuántos tanques de fertilizantes tenía. Bueno, el banquero bajaba y tomaba los nombres del registro de estos tanques y los contaba. Bueno, quizás tenían días aquí en ese rancho y le decía, bueno, vamos a prestar tanto dinero en estas cosas. Bueno, tengo otros ya en otro rancho. Bueno, por mientras que el tiempo pasaba, él mandó a sus trabajadores, recogieron esos mismos tanques aquí en ese rancho, los llevaron allá al otro rancho y cambiaron los números. Bueno, llegó el banquero para revisarlos. Bueno, sí, acá hay más. Y otros números todavía. Entonces le voy a prestar más dinero. Estaba prestando dinero en cosas que ni existiera.
pura estafa, pura mentira. Y cuando le descubrieron, no solamente para ese hombre era una vergüenza muy grande, para la iglesia. La iglesia sufrió un daño muy grande, porque ese hombre sí estaba haciéndose muy rico. Y tenía mucho, pero su actitud era muy malo, ganando con esas riquezas. Y ese hombre hasta jactaba decía, mira, todo ese terreno que tú puedes ver desde aquí hasta el horizonte es mío. Sí, pero ¿de qué sirve jactarse tanto que tienes cosas robadas, eres un mentiroso, un ladrón? ¿Y qué herencia va a tener el cielo? Nada. Bueno, seguimos aquí en ese versículo. Vamos a ver lo que acabamos de ver aquí en ese cuadro. Aquí es lo que vamos a ver aquí, en el mismo versículo. Porque eso es lo que dice 1 de Pedro 4:15. Que en ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Ahora vamos a anotar las dos últimas palabras. Malhechor. Usted sabe que hay gentes que se involucran en cosas no muy correctas. Quizá no son matones ni ladrones, pero son malhechores. Eso no sirve. Y la última palabra, entrometido. Hay gentes que siempre se meten su nariz donde no debe estar. Tenemos en inglés una palabra, la curiosidad es lo que mató el gato. Curiosity killed the cat. Bueno, en ese caso hay gentes que son muy entrometidos. Tienen que saber que todo el negocio del vecino. Tienen que saber todo lo que está haciendo sus conocidos. Y a veces se meten en donde no deben meterse. Eso es lo que Dios no quiere, que el cristiano atienda su propio negocio, atienda su propia vida. Hasta tenemos que ser muy sabios con vecinos, conocidos, amigos, hijos grandes también, para no ser entrometido con ellos. Bueno, seguimos aquí el versículo 16. Pero, fíjense, ahí viene la conexión, la palabra, pero, si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence. Está bien que sufre por ser cristiano. Qué vergüenza, nunca ha visto un ladrón que lo pescan y tapa el rostro para que no lo filmara, para que no lo viera, para que no sabía. La gente, para que no se dan cuenta quién es. Pero en ese caso, si te pescan por ser cristiano y te meten en la cárcel, no tienes que tapar el rostro, no tienes que estar avergonzado, no tienes que pensar, bueno, pobre de mí, yo estoy muy avergonzado. No, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios. O sea, en ese nombre de Cristo glorifica a Dios. Si tú sufres como cristiano, glorifica a Dios en ese nombre. Ese es uno de los 3 lugares en el Nuevo Testamento que se usa la palabra cristiano. Recuerda rey Agripa, decía a Pablo en Hechos 26, si me acuerdo bien, ¿a poco me persuades a ser cristiano? ¿Recuerda esa ocasión? Entonces, ese nombre ya se conoció entre la gente de aquel entonces. Hasta había llegado ese nombre al rey y lo conoció esa palabra. Bueno, entonces, el sufrimiento por ser cristiano no trae vergüenza. No es vergonzoso. Si te metes en la cárcel por ser cristiano, no te avergüenzas. No es vergonzoso. Más bien, es una cosa que podemos glorificar a Dios en ese nombre. Ahora llegamos al versículo 17, dejar toda la vida en las manos de Dios. No sé si eso es lo que podemos o debemos poner como un título de esos 3 versículos o no.
dejar toda la vida en las manos de Dios. Pero aquí vamos a ver en el versículo 17. Estamos en 1 de Pedro 4, 17. Dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comienza por nosotros primero. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Por años y años yo entendí que eso estaba hablando del fin del mundo y que en el juicio Dios iba a llamar a los cristianos primero para juzgarnos y después los mundanos. Pero ahora, al estudiar este texto, es muy probable que yo estuve equivocado. Y guardamos la idea de que está bien cambiar opinión. No sé si recuerda, años atrás un hermano, Norman Gibson, era maestro aquí en la escuela de predicaciones. Y él decía: yo guardo el derecho de cambiar mi opinión. Y cuando usted estudia la Biblia, a veces tiene que cambiar su opinión o su idea. Usted se da cuenta: mira, yo entendí ese texto en una forma, pero ahora lo veo en otra forma. Estamos abriendo nuestros ojos de entendimiento más amplio. Entonces está bien que cambie su idea. También yo me fijé que el hermano Valverde, que escribió sobre Efraín Valverde, ¿verdad?, que escribió sobre Apocalipsis, escribió un libro sobre Apocalipsis y más tarde escribió otro libro y cambió de su forma de interpretación. Yo he hecho la misma cosa. Yo creo que cada vez que estudiamos más, damos cuenta, pues yo estuve equivocado en mi interpretación de ese texto, ahora lo entiendo en otra forma. Espero que sea mejor, ¿verdad? Ahora aquí dice: porque es tiempo de que el juicio comienza en la casa de Dios. La palabra casa de Dios, por supuesto, son cristianos. Y aquí habla de ese juicio. En ese momento los cristianos están sufriendo persecución, tribulación, bajo Nerón. Y quizá eso se puede llamar juicio. Juicio sobre los justos. Pero si comienza por nosotros, o sea, los justos, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa frase, no obedecen al Evangelio de Dios, es interesante. Muchas veces la gente nos dice que somos salvos por la fe. Punto. Nada más, nada menos. Pero aquí Pedro nos abre los ojos, como ya lo hizo en capítulo 1, que habló de obedecer la verdad. Recuerda lo que decía en capítulo 1. Vamos a regresar aquí a 1 de Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira. Ahí Pedro menciona obediencia. No, fe solo. Claro, la fe es la base de la obediencia. Nadie va a obedecer si no tiene fe. Bueno, bajando el mismo capítulo 1, Pedro va a decir aquí en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mira, no está diciendo por fe y orar nada más, ¿no? Hay muchos que dicen, predicadores que salen en la tele y dicen, confía en Jesús y ora esta oración y ya va a ser salvo. Y no dicen nada del arrepentimiento, nada. Dejan a la gente pensando que ya están salvos, siguiendo en la borrachera, siguiendo en la fornicación, en el adulterio, pero creen que están bien porque ya creen y oraron. Pero no es cierto. Aquí Pedro habla de la obediencia a la verdad. Entonces aquí habla de no obedecen al Evangelio. ¿Qué va a pasar con ellos? Si nosotros sufrimos por ser cristianos aquí, ¿cuánto más van a sufrir los malos
que no obedecen el Evangelio. ¿Cómo vas a obedecer el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Cómo puedes obedecer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó? Bueno, ese es un evento. ¿Cómo puedes obedecer un evento? George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Tú puedes obedecer eso? No. Tú puedes creerlo, pero no puedes obedecerlo. Bueno, Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Tú puedes obedecer eso? Sí, porque es distinto, porque ahora ya acabamos de ver en capítulo 3 cómo Noé se salvó en el arca por el agua. Nosotros también por el bautismo también hemos sido salvados, no de lavarnos la inmundicia de la carne, no lavar las manos sucias, sino es una respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Es como si Dios me ofrece algo y yo lo recibo, ahora mi conciencia está limpia por la sangre de Cristo. Lo recibo obedeciendo el Evangelio, obedeciendo esas buenas nuevas que Cristo murió, yo tuve que morir al pecado. Es el arrepentimiento. Cristo fue sepultado en la tumba, tuvimos que ser sepultados en el agua, en el bautismo. Cristo resucitó de la tumba, esas son buenas nuevas de la resurrección, y usted puede resucitar juntamente con Cristo del bautismo para una vida nueva, una vida que agrada a Dios. Bueno, seguimos. Otro texto que habla de lo parecido está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Aquí fíjese que menciona la misma idea de los que no obedecen el Evangelio. Muchos no obedecen porque no creen. Muchos no obedecen porque no quieren arrepentirse. Quieren seguir con su pecado. Quieren seguir lo malo. Pero dice que Cristo va a venir en llama de fuego. O sea, yo cuando trabajaba en el rancho, yo tenía un soplete. Y en el rancho a veces se quiebra un arrado. Y no puedes continuar con ese arrado quebrado. Pero con el soplete puedes cortar un pedazo, hacer agujeros, ponerle tornillos, reforzarlo, o usar ese soplete que está tan fuerte que corta hasta hierro. Bueno, si el hombre puede inventar un soplete para cortar hierro, ¿no puede usar Dios un soplete grande para quemar la tierra? Claro que sí, eso no es problema para Dios. Viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué tan importante es conocer a Dios? Cristo decía en Juan 17:3, eso es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Conocer a Dios y conocer a Jesús es vida eterna. Juan 17:3. Bueno, aquí te dice, Dios viene con fuego para pagar con retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es otro texto que habla de la misma cosa de Pedro, de obedecer el Evangelio. Pedro sigue diciendo aquí en versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío y el pecador? No está diciendo que está casi imposible ser salvo. Está diciendo el camino de la salvación es laboroso, es difícil. Cristo ha hecho la salvación, pero para seguir fiel hasta la muerte no es tan fácil. Cristo ya pagó el precio. Usted no tiene que preocuparse del precio de la salvación, ya está pagado. Pero usted tiene que seguir fiel hasta la muerte. Entonces, si aquí en esta tierra el hombre que está batallando por ser salvo, ¿cuánto más van a sufrir aquellos hombres que no obedecen? Aquí dice versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios,
encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Me dicen, yo no he tomado el tiempo para revisar o para confirmar que eso es el único lugar en el Nuevo Testamento que Dios es llamado el Creador. En el Antiguo Testamento sí. Pero no tenía que decirlo en el Nuevo para creerlo. Ya creemos que Cristo y Dios es el Creador. Pero en otras palabras, sí, ya lo ha dicho, que en Juan 1 decía en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Entonces, ahí no menciona la palabra creador, pero la idea sí. Pero aquí se usa la palabra creador. Pero no cualquier creador, es un fiel creador. Él es fiel a su creación. Te ha dado vida, pero también te va a proteger de lo malo. Cristo decía, nadie puede arrancar los creyentes de mi mano. Cristo es potente, Él es el buen pastor. Es como un pastor que va y busca allá en el monte una oveja perdida. Y cuando lo encuentra y lo está regresando a la casa y viene un ladrón y quiere quitársela, no pueden. Cristo es más potente que cualquier enemigo. Si usted permanece en los brazos de Cristo, Satanás no puede hacer nada contigo. Pero tenemos que hacer la decisión de permanecer fiel al fiel Creador. Si Él es fiel, debemos ser fieles. Ahora, regresando a entender bien. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Alguien dirá, ¿y por qué Dios permite que sus hijos sufren? Tenemos un señor que escribe buenos libros, el Dr. Dobson. Y ese señor escribe sobre cómo criar a los niños. Y él escribió un libro que tenía ese capítulo, no me acuerdo bien, pero que decía, ¿por qué suceden malas cosas a buena gente? Buena pregunta. ¿Por qué suceden malas cosas a buena gente? Bueno, esa pregunta se contesta en el libro de Job. Para mí, cuando yo leo el libro de Job, yo veo que Satanás fue la causa del sufrimiento de Job. No era Dios. Dios no tenía la culpa. Satanás sí. Y a veces cuando pasa una cosa mala a una persona, a veces esa persona quiere echarle la culpa a Dios, cuando en realidad el diablo es el enemigo que está causando eso. Pero si usted sufre conforme a la voluntad de Dios, encomienda sus almas. Cuando habla de encomendar su alma, es como decir, a ti te doy, Dios y Padre, ese problema. Me están maltratando, me están insultando, pero yo no voy a tomar venganza en mis propias manos. Yo no voy a matarles a esos enemigos, yo no les voy a hacer daño, les voy a hacer bien. Allá en Francia, por los años 1700 y algo, los cristianos sufrieron grandemente, grandes persecuciones. Sufrieron y siguieron fieles al Señor. Pero con el tiempo se levantaron nuevos líderes en el grupo religioso que se levantaron armas para pelear en contra del gobierno. Decidieron, bueno, nos están matando, vamos a regresar y pagarles con la misma moneda. Si nos matan, vamos a matarles. Pero eso no resultó bien. Perdieron su buen testimonio. Su testimonio ya se manchó, porque al decir, vamos a matarlos porque nos mataron, pues eso no es lo que Cristo nos enseña. Hay que encomendar sus almas al fiel Creador, o sea, encomendar a Dios su futuro, su presente, y decirle, mira, nos están hasta matando, pero le lo dejamos en las manos tuyas. Tú te encargas de la venganza. Tú te encargas de pagar lo que nosotros no vamos a pagar.
Bueno, con eso entonces en mente, estamos aprendiendo algo que nos va a servir por mucho. Espero que sí, que no vamos a ser gentes tomando venganza en nuestras propias manos. Dios les bendiga. Los esperamos en el siguiente estudio.